Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes, una vez más, bienvenidos a nuestro webinar sobre fundamentos para precalificar como inversionista EB5. Hoy nos acompaña de invitado el doctor Roberto Ortiz, abogado de inmigración, también Mónica Estrada, gerente de negocios, y mi persona, Jesús Tilen, gerente de negocios también de EB5 Affiliate Network. En pantalla tienen nuestros datos. Igualmente, si en algún momento ustedes quieren hacernos unas preguntas, pueden responder al email que recibieron y con todo gusto le atenderemos. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Latam Affiliates, y en Instagram, EB5 Affiliates. Nosotros hemos creado estas redes en español, son unas nuevas redes, para impartir información sobre todo lo referente al programa EB5 para obtener residencia permanente a través de una inversión. Nuestro invitado, el doctor Roberto Ortiz, es abogado de inmigración en Florida y director de Wormuth Panel and Ortiz, LLP, firma de abogados con base en Miami, Florida. Graduado en la Facultad de Derecho de St. Thomas University en Miami, Florida, 25 años practicando la ley de inmigración en los Estados Unidos. Desde 2001 es miembro de AILA, American Immigration Lawyers Association, licenciado en Administración de Empresas y Organización de la Universidad de Miami, admitido en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Florida, para la práctica de litigios federales, colaborador de CNN en español y ha presentado seminarios en varios países de Latinoamérica. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Y Jesús y gracias. Mónica, por la invitación. Con Sí, mucho sí, gusto. gracias por abrir un espacio en tu agenda y compartir con nosotros tus conocimientos y también compartirlo de esta manera con nuestra audiencia y con todas las personas que han estado y están interesadas en el programa federal de visas EB5. Siempre Bien, a la orden, Jesús. gracias. Hoy manejamos una agenda bastante sencilla. Vamos a hablar del programa federal de visas EB5 para extranjeros, para inversionistas extranjeros que quieran obtener una residencia permanente, el monto total de inversión y luego entraremos en materia con Roberto Ortiz sobre fundamentos para precalificar como inversionista EB5. Finalmente, tenemos un par de láminas para que Mónica Estrada entonces nos hable brevemente de dos proyectos que en este momento tenemos disponibles para inversión EB5. Bien, entonces, probablemente en este momento existen muchos clientes y muchos agentes que nos siguen y que nos han acompañado durante todos estos años y conocen sobre el programa federal de visas EB5. Pero también hay personas que hoy están entrando por primera vez. Entonces, quiero hacer con esto un resumen de lo que es el concepto del programa. Y el programa de visas EB5 invita a inversionistas extranjeros a colocar o a invertir su capital en un proyecto que genere empleos para la economía americana. Y así, este inversionista y su familia inmediata, que estamos hablando de sus cónyuges que estén legalmente casados e hijos solteros menores de 21 años, obtienen o son elegibles para recibir una residencia permanente o la llamada también Green Card en los Estados Unidos. Muy importante conocer quiénes participan en el programa federal de visas EB5. En primer lugar está el centro regional. En este caso somos nosotros, Mónica Estrada, Jesús Tilen, y el centro regional es EB5 Affiliate Network. Es la entidad certificada por la Oficina de Inmigración USCIS para coordinar, supervisar y financiar proyectos aprobados por la Oficina de Inmigración. Otro actor es el desarrollador del proyecto, quien construye el proyecto, el abogado de inmigración, quien verifica origen de fondos y lo representará
ante la Oficina de Migración durante todo el periodo de inversión. Está el inversionista de B5, quien aporta el capital, y finalmente, pues, la Oficina de Migración, quien procesa su petición como inversionista inmigrante a través de una visa B5, verifica origen legal de fondos y otorga residencia permanente o green card. El programa federal de visas B5 fue creado por el Congreso de los Estados Unidos para incentivar la economía americana con inversión extranjera en áreas designadas a través del desarrollo de proyectos creadores de empleos, proyectos que impactan la economía americana. ¿Quiénes son los entes públicos que supervisan este programa de visas B5? En primer lugar está la Oficina de Inmigración, USCIS, quien es el administrador del programa, el Departamento de Estado, quien emite green cards y pasaportes, y finalmente la Comisión de Valores de los Estados Unidos, Security Exchange Commission, quien también entonces supervisa este programa. Ahora bien, existen ventajas para el inversionista según la designación que tenga el proyecto. No todos los proyectos ofrecen las mismas ventajas para el inversionista. Por eso es importante que si usted está buscando un proyecto, usted tiene que validar la designación que tiene ese proyecto y validar también los beneficios que usted va a recibir. ¿Por qué existen distintos beneficios? Porque va a depender del interés que tenga el gobierno americano en esa zona donde está ubicado el proyecto. En esta pirámide, en la base de la pirámide, están aquellos proyectos donde el gobierno de los Estados Unidos no tiene mucho interés, con lo cual el monto de inversión para aplicar a una visa EB5 es de $1.050.000 y los tiempos de procesamiento están por encima de los 36 meses. Si subimos en la pirámide, encontramos el grupo de proyectos con designación TA urbano. Tienen un interés mayor y el gobierno les da un descuento a los inversionistas de B5 que coloquen su capital en estos proyectos y el monto de inversión son $800.000 y el tiempo de procesamiento puede ser 24 meses o menos. Si seguimos subiendo en la pirámide, entonces conseguimos los proyectos que tienen mayor interés para el gobierno de los Estados Unidos y son los proyectos rurales. El monto mínimo de inversión califican para estos proyectos, es decir, $800.000 y adicionalmente, y uno de los puntos más diferenciadores, es la prioridad de procesamiento del visado de B5, que es 12 meses o menos. Es decir, que cuando usted somete su aplicación en un proyecto calificado o con designación rural, entonces su visado de B5 va a estar aprobado en un periodo de 12 meses o menos. Importante también conocer el monto total requerido para una inversión EB5. En primer lugar, está la inversión que va directamente al proyecto, quien va a generar los empleos y la actividad económica en el área designada. Son $800.000 que van para el proyecto. Adicionalmente, están $80.000 que van como gastos administrativos del centro regional, que es la entidad certificada por la Oficina de Migración, como les dije, para supervisar, coordinar y financiar estos proyectos. Hace un total de $880.000 que son los fondos que tienen que demostrarle al gobierno de los Estados Unidos de dónde lo obtuvo y tienen que mostrar la documentación que respaldan el origen legal de estos fondos. Adicionalmente, también existe el promedio de honorarios de abogados de inmigración, es aproximadamente $30.000. Esto es importante que usted lo conozca para que entonces tenga una estimación de cuál es la inversión EB5 total requerida. Bien, entonces ya entrando en materia para este webinar, que vamos a hablar de fundamentos para precalificar como inversionista EB5, entonces le doy la palabra a nuestro invitado Roberto Ortiz, quien nos va a apoyar en esta información. Bienvenido, Roberto. Gracias, Jesús. Bueno, nada, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hablar de cómo precalificar a un inversionista cuando el inversionista quiera invertir en una EB5. Lo más importante aquí es determinar de dónde vienen los fondos
Puede ser fondos que vengan por herencia, venta de un inmueble, un préstamo, etcétera, etcétera. So, lo más importante es sentarse con el cliente y determinar de dónde va a venir el dinero para que el cliente me pueda dar la documentación necesaria para revisarla y determinar si el cliente califica o no califica antes de hacer la inversión en el proyecto EB5. Excelente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Fíjate algo que queríamos comentarte. Nosotros estamos recibiendo algunas consultas a través de las redes sociales y están relacionadas con la temática del webinar. Por ejemplo, tenemos una primera consulta de un inversionista que está evaluando B5 y nos comenta, tengo todos los fondos en la cuenta de mi compañía o en mi compañía. ¿Puedo aplicar a la inversión desde allí? Ok. La manera que se hace para ese tipo de casos, Mónica, primero hay que ver la documentación que va a solicitar inmigración va a ser la siguiente en ese caso en particular. Ellos van a someter, número uno, cómo el cliente capitalizó la empresa desde el principio. Ellos van a decir, no, pero que eso es mucho tiempo. Desgraciadamente, inmigración le va a solicitar eso. Vamos a necesitar los documentos de la empresa que indican cuándo él abrió la empresa, registró la empresa y cómo ese dinero que puso desde un principio. Eso puede ser lo podemos enseñar por estados de las declaraciones de impuestos, si hay un registro que se demuestra un depósito, eso. Y entonces, después de eso, vamos a necesitar demostrar la capacidad financiera de esa empresa en estos momentos. Y para eso vamos a necesitar los impuestos de la empresa, vamos a necesitar los estados de cuenta bancario y toda esa información. Entonces, ya cuando tengamos toda esa información que demuestre eso, entonces el cliente tiene que determinar cómo ese dinero la empresa se lo va a pasar a él, porque la empresa como tal no puede hacer la inversión, tiene que ser el individuo como tal. Entonces, puede ser por dividendo, una distribución, salario, o sea, el cliente tiene que determinar cuál es la mejor manera posible, o un préstamo, que la empresa le dé un préstamo a él, que también es completamente legal. So, a esas diferencias, diferentes opciones que puede hacer el cliente y el cliente tiene que definir. Una vez la empresa le pasa el dinero a él y después él le pasa el dinero al proyecto. Esa sería la manera que sería en ese caso en particular. Correcto. Excelente, Ahora perfecto. fíjate algo, Sí, porque quiero tomar ese punto en Ujú, particular, porque fíjate, hemos tenido casos ujú, donde el cliente tiene una compañía quizás de segunda o tercera generación. O ujú. sea, que quiere decir entonces que son compañías que se establecieron de hace muchos años atrás, sus padres probablemente. Entonces, tienen que demostrar, como dijiste en tu comentario, de dónde capitalizaron o cómo obtuvieron el capital para abrir, para iniciar esa empresa. ¿Cómo se hace en caso cuando ese punto inicial es muy antiguo? Bueno, no, hay que ver, en ese caso, Jesús, hay que hablar con el cliente y determinar qué documentación tienen. Si no, podemos hacer declaraciones juradas de todas las partes, que inmigración las recibe también como prueba, porque hay veces que ellos se dan cuenta que es imposible obtener documentación si ha pasado mucho tiempo. So, en ese caso, hay que sentarse con el cliente y determinar a ver qué tipo de información. Por ejemplo, yo una vez tuve un caso donde la, eran dos hermanos y esos dos hermanos, el papá la mamá fue la que les regaló la plata, pero la mamá la recibió porque el papá falleció. Entonces, inmigración nos hizo un pedido de evidencia adicional y da la casualidad que tuvieron suerte que encontraron un baúl donde había documentación. Y en esa documentación se demostraron todos los estados de cuenta del señor de Estados Unidos y con todo eso hicimos una combinación de la documentación que pudimos encontrar con la documentación de una declaración jurada de la señora y con eso pudimos armarlo y con eso aprobaron el caso. O sea que es caso por caso en ese sentido para determinar qué se puede hacer y no se puede hacer. perfecto. Ok, excelente.
Bueno, está bien. Tenemos otra pregunta por acá, Mónica. No sé si quisieras Sí, no, quería presentarla. agregar para completar la idea de lo que nos comenta el doctor Ortiz, es que al finalizar todo el proceso de origen de fondos y finalmente transferirlos a la cuenta personal del inversionista aplicante, entonces en ese momento es cuando se pueden girar al agente fiduciario. Y que es importante porque esa es una de las dudas más comunes, que ellos no entienden muy bien al momento de hacer toda la compilación de fondos, si no manejan una cuenta personal, ¿ok? ¿Cómo pueden hacerlo? Entonces, después que terminan todo el proceso de clarificación de fondos, envían los fondos a la cuenta personal y desde allá el agente fiduciario. Y tiene que ser a título personal, pues obviamente porque el aplicante de la visa B5 no puede ser una persona jurídica, y también porque el agente fiduciario va a hacer la revisión de la compilación de documentos entre quién firma el acuerdo de suscripción y de dónde provienen los fondos. ¿Correcto? Entonces, por eso es tan importante esta última fase de la trazabilidad. Es importante aclarar esta duda, que es una de las más frecuentes, ¿no? Si ellos, ¿cómo hacer para enviar los fondos si siempre han manejado en una cuenta de la compañía su capital? Correcto. Entonces, Sí, ese era como uno eso de los... es un buen punto que hace Mónica porque es sumamente importante que el dinero tiene que venir del que va a invertir. O sea, tiene que venir de su cuenta al proyecto porque si no, no funciona. Exacto, excelente. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos otra segunda pregunta. Dice, soy estudiante y el dinero proviene de mis padres. ¿Cómo hago para fundamentarlo? En ese caso en particular, Mónica, l- l- el, el dónde viene el dinero tiene que ser todo de los padres. Entonces, tenemos que hablar con el padre, estar con el padre para ver el padre de dónde lo va a sacar. Si el padre lo va a sacar de una corporación, si va a ser una herencia en vida, si va a ser que él vendió un inmueble y recibió ese dinero. Entonces hay que hablar con el padre y determinar de dónde viene el dinero. Puede también ser, el padre también le puede dar un préstamo al hijo, es completamente legal. ¿Ok? Hay una jurisprudencia que salió en el 2020 o 2021 que habla sobre eso directamente, porque antes ellos estaban más estrictos con lo que era un préstamo, pero ya eso cambió. Entonces puede ser un préstamo. Entonces, si el hijo está en los Estados Unidos con su visa F1, el padre tiene que hacer la transferencia de su cuenta a la cuenta del hijo y el hijo de esa cuenta entonces es el que hace la inversión. Pero lo más importante en ese caso hay que definir con ellos cómo se va a hacer para saber qué tipo de documentación se le va a pedir al padre. Porque si es un préstamo de la empresa, entonces tenemos que demostrar que el padre es el dueño de la empresa, cómo el padre capitalizó la empresa, como lo demás. Si es si es que el padre vendió una propiedad, pues entonces tenemos que obtener cuándo compró la propiedad, con qué dinero compró la propiedad y cómo recibió el dinero de cuando vendió la propiedad. Entonces, básicamente lo más importante es determinar de dónde salieron los fondos y de esa manera indicarle al cliente, mira, necesito toda esta información. Es importante indicarle aquí al público que esto es un proceso que toma tiempo. Y hay que, entre más específico el cliente es, pues más rápido se puede hacer. También tengan en cuenta que en la gran mayoría de países latinoamericanos hablan español y hay que traducir la documentación toda completa al inglés, que toma tiempo. Entonces, mi punto para el cliente es, entre menos documentación tú me des a mí, mejor es porque menos tienes que gastar en traducción. ¿Ok? Es, Porque hay veces que la traducción suele ser bastante costosa porque inmigración en estos tipos de casos no acepta traducciones en sumario, hay que hacer traducciones completas de todos los documentos. Y ustedes saben que en los países latinoamericanos la gran mayoría de documentos, por ejemplo, un documento de propiedad puede ser 10 páginas, 12 páginas, al igual que un registro mercantil o un registro de Cámara de Comercio puede ser
you know, 5, 6, 7 páginas, hay que traducirlo completo. So, todo eso es importante. Cuando yo me siento con el cliente, yo le explico, mira, si tienes diferentes opciones de inversión, trata de dónde voy a sacar el dinero, trata de que sea la información o la manera que tenga menos documentación para que sea más fácil. Correcto. Perfecto. Excelente. Gracias por la aclaratoria. Tenemos otra pregunta acá en las redes y dice lo siguiente. Tengo una visa E2 y no la quiero renovar porque me ha generado pérdidas. ¿Puedo continuar viviendo en Estados Unidos si aplico a una visa EB5? Sí. Um, vamos a hablar de dos cosas. Esa persona que está en visa E2 tiene que asegurarse que se mantenga la E2. O sea, que la inversión que tiene con la E2 no la puede cerrar y ya. O sea, antes de aplicar a la visa, tiene que asegurarse de que ha mantenido la visa E2. Una vez ya someta la aplicación, pues ya es diferente. Gracias a Dios, en ese caso, Jesús, um, la nueva ley de marzo del 2022 dio una nueva opción. Antes del 2022, la persona que aplicaba por EB5 tenía que esperar fuera de los Estados Unidos. Después de marzo del 2022 se creó una nueva opción que es que la persona puede cambiar de estatus en los Estados Unidos. Eso significa que la persona puede hacer la inversión de EB5 y paralelamente aplicar a la visa de residencia, a la aplicación de residencia para que corran paralelo. Eso, cuando uno hace una aplicación de residencia, uno puede aplicar también lo que se llama un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Y entonces esa persona puede mantenerse aquí trabajando y también si desea viajar, puede viajar fuera del país sin ningún problema. Um, entonces, hay varias cosas en eso que hay que ver porque tenemos que asegurarnos que antes de que aplique a ese cambio de estatus, la persona esté en estatus de E2 y que no haya violado ese estatus. El hecho de que la empresa de la E2 esté dando pérdidas, eso no tiene nada que ver porque todavía tiene la inversión. Y si continúa la inversión operando y está facturando y tiene empleados, no está violando la ley de la visa E2 y está continuando y lo puede hacer sin ningún problema. Correcto. Perfecto. Excelente. Ok, excelente. Tenemos otra pregunta. Ujú. Todo mi dinero está en los Estados Unidos de hace muchos años. Ok. ¿Puedo calificar como inversionista B5 con ese capital? Ok. Siempre y cuando podamos demostrar de dónde vino ese capital, sí, no hay ningún problema. En ese caso hay que ver exactamente cómo el dinero llegó aquí a los Estados Unidos. De ciertos países en Latinoamérica es más fácil que otros, pero hay que definir eso. Por ejemplo, si el cliente tiene todo en propiedades, pues es mucho más fácil porque puede vender una propiedad y puede recibir eso. Pero hay que sentarse con el cliente y definir que el cliente nos indique exactamente cómo ese dinero llegó. Si no tenemos documentación, entonces tendremos que ir por lo que se llama la declaración jurada y entonces de esa manera poder demostrar a la inmigración que el dinero es lícito, que es lo más importante. Exacto. Sí, porque hay algo allí como una pregunta común Ujú. donde los inversionistas que van a aplicar al EB5 dicen, no, pero ya mis fondos están bancarizados. Yo tengo años con mi dinero en Estados Unidos. O sea, ese es mi origen de fondos. Entonces hay que aclarar, qué bueno aclarar, que aún y cuando los fondos estén acá, es necesario explicar cómo llegaron acá. Porque ese es como Definitivamente. un error común. Sí, no, es correcto. Por eso es importante que sí, todavía lo tienen que hacer porque ellos van a querer saber cómo el dinero llegó aquí. Ok, está aquí, pero ¿cómo llegó? ¿Y de dónde Exacto. llegó? ¿Sabes? Si fueron distribuciones que recibiste, si fueron ahorros que recibiste, si fue una herencia que recibiste, que decidiste después que recibiste la herencia, decidiste entregarla, pues ahí se da el documento de herencia y, ¿sabes? Siempre llegamos al mismo punto siempre. Hay que sentarse con el cliente y el cliente tiene que divulgar toda la información. um, y que creo que también debemos indicarle al público, yo soy abogado, o sea que cualquier cosa que usted diga a mí es confidencial, yo no puedo decírsela a nadie. So, um, como vieron al principio, tengo ya 25 años de experiencia como abogado de inmigración.
llevo 19 trabajando con la visa de B5. am, entonces, en ese sentido, pueden confiar en el abogado, sea yo o sea otro abogado. Ellos lo que están aquí es para ayudarle a llegar al punto que es obtener su residencia. Sí, súper importante el punto que acabas de mencionar para que los clientes realmente se sientan en confianza de exponer la estructura y que entiendan que realmente de alguna manera formamos un equipo, el proyecto, el centro regional, el abogado de inmigración y usted como inversionista B5 para solicitar la residencia, su residencia ante el Departamento de Inmigración. Entonces, pues la invitación, aunque tenemos otras consultas, es que pueden, ustedes que están conectados a este webinar, solicitar una cita donde nosotros le brindemos mayor detalle del programa, del proyecto, pero también una consulta con el abogado de inmigración, el doctor Roberto Ortiz. Ok, entonces, esa Sí, es la correcto. invitación. Es muy importante la transparencia que tenga el inversionista hacia nosotros porque ahí va a estar radicado también el éxito del proceso. Sobre todo, Y una cosa también, Jesús, que para añadir, para propósitos de inmigración, abogados en cualquier estado, si estamos hablando de inmigración, pueden representarlo en todo Estados Unidos. O sea que yo soy abogado en Florida, pero ejerzo inmigración y inmigración es en todo Estados Unidos. O sea que si la persona va a vivir en California, la va a vivir en Massachusetts, va a vivir en Nueva York, los puedo atender también sin ningún problema, debido a que es ley federal. excelente. Sí. Ahora fíjate, tenemos una pregunta por acá que no es una pregunta en particular, pero ¿qué pasa con esas personas que han tenido en su país algún antecedente que no es grave, pero que queda un antecedente en su país con la ley? Esa es una muy buena pregunta, Jesús. Eso tendría yo que empezar a hablar con sus abogados en el país de origen. Me tendría que divulgar toda la documentación para yo determinar si esa documentación le va a prevenir de ellos entrar a Estados Unidos. Um, si la persona tuvo un problema y es un problema civil, no creo que haya ningún problema. ¿Ok? Si es un problema penal, pues entonces tenemos que ver cuál es el problema penal y si el problema penal va a afectar. Ahora, si tuvieron un problema y todavía la tienen la visa de turista y no se la han revocado, entonces no creo que haya un problema porque usualmente esos procesos se divulgan a la embajada y entonces usualmente la embajada lo que hace es le revoca la visa a la persona. Pero habría que ver exactamente qué se hacer. Otra opción también sería la siguiente, Jesús. En ese caso, si la persona está casada, am, el esposo o esposa de ese inversionista, podríamos cambiar quién sería el inversionista. Entonces, una vez esa persona sea inversionista, entonces después podemos hacer un perdón para la persona que tiene el problema para que entre a Estados Unidos. Claro. Es decir, que fíjate, hay flexibilidad, solamente que tienen que plantearte toda su situación para elegir qué estrategia tomar según el marco de la ley. Sí, el cliente tiene que, como dijo Mónica anteriormente, tiene que confiar en el abogado, y tiene que decirle toda la verdad, para entonces poder nosotros ver cómo podemos llegar a la meta final, que es la residencia. Pero sí, si hay sorpresas en el camino, entonces va a ser una sorpresa bien fea al final. So, lo ideal sería que divulgaran todo. Y, ¿saben? Yo sé que a veces las personas no se sienten bien indicando eso, están ochornadas por lo que ha pasado, pero eso son cosas de la vida, pero hay que definir eso para poder hacerlo. Porque, por ejemplo, si una persona no califica, por eso yo se lo voy a decir. ¿Para qué entonces va a gastar el dinero? O sea, yo usualmente lo que hago es, yo cobro unos honorarios adelante, ¿ok? Para revisar la documentación del cliente y una vez el cliente califique, entonces eso es acreditado al monto total, ¿ok? Pero lo hago de esa manera porque
¿para que yo voy a cobrarle al cliente todo el monto de mis honorarios si la persona no califica? Correcto. Entonces, sí, es importante hacerlo de esa manera. Exacto. Precisamente por eso estamos haciendo este webinar, para entender bien los fundamentos, la estructura de origen de fondos, todo lo que pasa antes de que usted pueda enviar la aplicación al Departamento de Inmigración. Y la pieza fundamental en este proceso es el abogado de inmigración. El abogado de inmigración es quien le va a indicar a usted cuáles son los documentos que debe presentar ante el Departamento de Inmigración, cuál es su estatus, por ejemplo, como es esta persona que acaba de hacer esa pregunta, en cuanto a su situación en su país, si cometió algún fallo, tiene que declararlo. Si hay algún tema en cuanto a que haya entrado al país y quedó fuera de estatus, siempre y cuando usted lo declare, hay forma de hacer o de resolver o de darle una resolución a esa situación. Eso es lo más importante, antes de que el abogado le dé el ok para poder hacer la inversión. De eso precisamente se trata este webinar, de esa primera parte del proceso, donde usted se sienta con el abogado de inmigración y le expone de dónde obtuvo el capital a invertir, pero también si hay alguna situación que lo convirtiera en no elegible para avanzar con el proceso. Y lo más importante que quería agregar al comentario de Mónica es que tiene que ser un abogado especialista en visas B5, como lo es Roberto Ortiz. O sea, no puede ser cualquier abogado de inmigración. Tiene que ir con un especialista en visas B5 para realmente explicarle a la oficina de inmigración todo lo concerniente al origen de su fondo y a su situación de acuerdo a los requisitos exigidos por el USCIS. Entonces, continuamos acá con otra pregunta. Roberto, tenemos un par más. En 1997 estudié inglés en los Estados Unidos y me pasé del tiempo reglamentario. Hice los documentos del perdón y me renovaron la visa de turista. ¿Califico para una visa EB5? Bueno, la respuesta es sí, pero a mí me gustaría ver toda la documentación de ese cliente para determinar que sí se puede proceder, pero si ya a la persona le otorgaron una visa y le dieron un perdón, entonces ya la persona está elegible. Más que también el tiempo, estamos hablando que fue en 1997, ya ha pasado más de 10 años. Si la persona fue deportada por algo, usualmente el máximo de deportación usualmente son 10 años. O sea que ya la persona cumplió su condena o sentencia, como le quieran decir, y la persona puede aplicar. Pero sí, hay que revisar toda la documentación y determinar eso, pero en ese caso particular que mencionaste, no creo que haya ningún problema en hacerlo. Perfecto. Excelente. Excelente. Bueno, tenemos otra consulta. Dice, fui opositor al régimen de mi país y ahora estoy con asilo político en Estados Unidos. ¿Califico para aplicar a la EB5? Ok, Mónica, es una pregunta complicada, porque el hecho de que una persona esté en asilo en Estados Unidos no es un estatus como tal. ¿Okay? Entonces, depende de dónde la persona es. ¿Ok? Y también depende de dónde la persona esté viviendo, y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en el distrito 11, que es el distrito de Florida y otros estados, indica que si una persona está en asilo en los Estados Unidos no puede cambiar de estatus. Ahora, hay otras jurisprudencias que sí lo permiten, o sea, habría que ver, eso depende de dónde la persona, pero bueno, si estamos hablando de la Florida, en la Florida no se puede. Ahora, depende también si esa persona de dónde es, de qué país, porque hay ciertos países que tienen asilo y ciertos países que también tienen lo que se llama el TPS, que es la protección temporal a ciertos países. Si la persona tiene un TPS de un país que permite solicitar un permiso de viaje, lo que la persona puede hacer es pedir el permiso de viaje, salir y volver a entrar. Al volver a entrar, esa entrada le cubre y le ayuda todo el tiempo, aunque la persona esté en asilo,
y esa, ya una vez que la persona vuelve a entrar, ahí la persona podría aplicar a la EB5 y podría ajustar su estatus. Eso es algo que salió recientemente porque hubieron varias demandas contra el gobierno y eso fue lo que se ha dicho, eso es lo que está en estos momentos, lo que está la ley como tal y es lo que los colegas míos están recomendando en ese sentido para hacer a los clientes que tienen eso. O sea, el hecho de que uno esté en asilo no significa que uno está en estatus como tal. Es como está en limbo, desgraciadamente. Um, y eso es lo que hemos visto recientemente con la ley de inmigración. Ok, Excelente. perfecto. Y fíjate algo, porque tenemos muchas preguntas, pero hay algo aquí en particular de la que estoy mirando y que más o menos va en línea. Aquí dice, tenía una visa de turista y me la cancelaron. Tengo los fondos para invertir en una visa B5 y lo puedo fundamentar con documentos. ¿Es posible obtener la residencia a partir de la visa B5 aunque no me hayan renovado la visa de turista? Ok, eso hay que hacer una búsqueda, a ver exactamente por qué te negaron la visa o por qué fue. O sea, eso depende, porque hay gente que tiene homónimos, hay gente, o sea, habría que solicitar, hay varias maneras que se puede hacer. Se pueden solicitar lo que se llama eh, un FOIA. Un FOIA, todas las agencias gubernamentales tienen lo que se llama un FOIA, que es un pedido de la documentación de la persona. Entonces habría que hacer, en ese caso, determinar si esa persona, la razón que la aprobaron fue simplemente porque el oficial se la quiso negar o si hay algún problema con la persona como tal. A lo mejor la persona tuvo un incidente cuando tenía 16, 17 años. Am, entonces, eso puede pasar así. Entonces, por eso es difícil hacerlo. O sea, hay que definir bien y preguntar. El hecho simplemente de que la persona tenga el dinero y que es fácil demostrarlo no es suficiente. Um, por eso es que el cliente, yo, para que sepa, yo una vez tuve un cliente que le negaron la visa cuando entró, porque él se le había olvidado que tenía, cuando tuvo 18 años lo arrestaron. Ok. Aquí en los Estados Unidos por una estupidez de joven, creo que fue algo de tráfico o lo que sea. O sea que hay que definir qué es, porque si tuvo un problema aquí, hay que arreglar el problema para entonces después tratar de volver a aplicar a la visa para que definir que todo está bien y entonces después se puede ir aplicando la B5. O sea que Perfecto. sí hay alternativas, solo que pues hay que buscar Sí, el tipo de problema, cómo se puede reparar, pero sí hay posibilidades. Si una persona no tiene visa de turista, sí tiene posibilidades de aplicar una visa B5. sí, como hemos dicho desde un principio, hay que divulgar todo tipo de información para poder determinar qué hay que hacer. Por eso es que es sumamente importante reunirse con el cliente y que el cliente dé toda la información, porque todos los clientes son diferentes. O sea, por ejemplo, yo tengo clientes que no, no, yo quiero invertir aquí. No, 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 todo es diferente. Tú tienes que entender bien del proyecto y todo lo demás y también tienes que divulgar toda la información para entonces definir de dónde viene el dinero, de todo eso y si has tenido un problema con la ley. Excelente. O sea que es importante también decirle a las personas que están presentes en este webinar que si en algún momento quieren una cita contigo, nos las hagan saber, nos pueden contactar directamente o nos pueden responder al email. Tendrían una reunión preliminar con nosotros para precalificarlos como inversionistas de B5 y luego haríamos una cita de cortesía con el doctor Roberto Ortiz, especialista en visa B5, para revisar su caso migratorio en particular y lo más importante es también el origen de fondos, los documentos y revisar exactamente si tiene un caso y si el doctor Ortiz lo puede representar ante la oficina de inmigración. Mónica, tenemos una última pregunta, si por favor Ok, a ver, puedes. tenemos a una persona que nos pregunta si un venezolano puede aplicar a la visa B5, ahora que es tan controversial el tema de los venezolanos con el tema de las propiedades, entonces como que quedó esta duda, ¿no? Siempre Sí, hacen no, esa... el venezolano puede aplicar. Lo que pasa es que demostrar de dónde viene el dinero para un venezolano es
no es fácil. So, hay que ver bien de dónde sacó el dinero, especialmente con el control de cambio. O sea, hay que ver bien si tenemos toda la documentación para poder hacerlo. Pero sí, a mí yo tengo muchos clientes venezolanos y lo hemos hecho, pero como digo, como las cosas han cambiado y todo lo demás, hay que demostrar que el dinero, cómo lo trajo también, porque como el Exacto. control cambiaron, cómo se va a traer y mucha gente los trae. No, que si yo le pagué a fulanito tantos bolívares aquí y él me depositó allá, entonces Exacto. esas cosas no son fáciles y hay que definir bien qué hacer y no hacer. Exacto. Lo importante es que la nacionalidad no tiene ningún problema para No, poder aplicar. Ahora lo complicado es la estructura de origen de fondos, que pues en ese sí. caso se pueden apoyar en la pericia del doctor Sí, Ortiz. la EB5 no tiene restricción de países. Eso es la visa E2, que es una visa de inversión que es por tratado. Exacto. Excelente. Bueno, ya hemos planteado varias preguntas. Muchas gracias, Roberto, por informarnos acerca de los distintos casos de clientes que han estado interactuando con nosotros en este webinar. Pues una vez más, si ustedes están interesados en conversar con el doctor Roberto Ortiz, con mucho gusto, pues nos pueden escribir y así les damos una cita de cortesía con el especialista en visas EB5. Ahora bien, Mónica, por favor, ¿nos puedes hablar un poco del Centro Regional EB5 Affiliate Network y de los dos proyectos que en este momento están disponibles para recibir inversiones EB5? Sí, por supuesto. Como ustedes vieron al principio de la presentación, en un proceso de aplicación para visas EB5 participa el inversionista aplicante, su abogado de inmigración, el proyecto a través del cual van a invertir y el centro regional. En nuestro caso, el centro regional es EB5 Affiliate Network. Jesús Tilen y yo representamos al centro regional para Latinoamérica, el Caribe y parte de Europa. Hasta la fecha, nuestro centro regional cuenta con 2.330 green cards aprobadas. Nuestro centro regional está establecido desde el año 2013. Es hoy uno de los más grandes de los Estados Unidos, con 4.1 billones de dólares en activos inmobiliarios bajo gestión, 10 centros regionales que cubren operación en 48 estados de los Estados Unidos, con una tasa de aprobación de 100%, es decir, cada uno de nuestros proyectos ha sido aprobado por el Departamento de Inmigración. Son hoy 70 proyectos EB5, 54 proyectos EB5 directo y 16 proyectos a través del programa de centros regionales. Hemos generado un impacto de 34.320 empleos a través de nuestros desarrollos EB5. Hoy les vamos a presentar brevemente el resumen de dos proyectos. Luego, si ustedes están interesados, pueden agendar una cita para ver la presentación completa donde hablamos del programa, donde hablamos de los beneficios, el proceso para aplicar a la EB5, presentamos el proyecto y luego en una segunda fase de la presentación agendamos una cita de cortesía con el doctor Roberto Ortiz. Entonces, comenzando con el primer proyecto, este es el resumen de Kindred Resorts en Keystone, Colorado. Esto es un render de la vista norte, es un proyecto residencial comercial, cuenta con 95 unidades de condominio, un hotel de 4 estrellas de 107 habitaciones y 25,000 pies cuadrados de espacio comercial distribuido entre restaurantes y tiendas. Luego vemos que el proyecto consta de una torre oeste de condominio, torre este de condominio, una torre de hotel, un patio de amenities, área de piscina al aire libre. Cuenta con un club de esquí privado que cubre operación en las 3 torres, torres de condominio y torres de hotel, y está ubicado a tan solo unos metros de la telecabina River Room del parque. Si avanzamos, una de las características más importantes de Kindred Resort en Keystone, Colorado, es que cuenta con la calificación rural. Se desarrolla en un área designada con la calificación rural, por lo que brinda el beneficio de monto mínimo de inversión de $800,000, pero también cuenta con prioridad en tiempos de procesamiento
para los proyectos rurales, la prioridad de procesamiento es de 12 meses. ¿Ok? Entonces, nos encontramos con un proyecto que está bastante avanzado en construcción. La construcción se inició en el año 2021. Es un proyecto que está totalmente capitalizado. Los fondos EB5 únicamente pasan a reemplazar parte del crédito bancario, parcialmente, en un 26%. La devolución de capital está estipulada por contrato al 5º año después de haber hecho la inversión. Otro de los puntos importantes es que los condominios se han vendido en un 70% durante la preventa y la culminación del proyecto es para el segundo trimestre del 2025. Entonces, encontramos un proyecto bastante seguro en el sentido de que los elementos de riesgo más pesados ya se han mitigado, como son el riesgo de la construcción, el riesgo de la capitalización, pero también el riesgo de la venta, ya que está bastante avanzado en cuanto a ventas. En relación al proyecto de Kindred Resort en Keystone, Colorado, la inversión de préstamo EB5 está asegurada. Ustedes nos pueden solicitar más detalle de cada uno de los proyectos después de que tengamos una reunión, así que la invitación es a que agenden la reunión. Luego tenemos que el capital EB5 representa tan solo un 26% de la estructura total de capital y ya sabemos que es para reemplazar parte del crédito bancario. El costo total del proyecto es de 305.7 millones. El proyecto tiene calificación rural. Ya mencionamos anteriormente que esto brinda prioridad de procesamiento y también es un 20% de visas reservadas. Nuestro centro regional ofrece a través de nuestros proyectos la garantía de reembolso de aprobación de I-526E. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón el inversionista es rechazado, no tiene por qué ocurrir. Para eso estamos haciendo este webinar de los fundamentos de la estructura de origen de fondos, que esta es la parte más importante del proceso. Entonces, no tiene por qué recibir un rechazo. Si es el caso, se hace la liquidación del total de capital de manera inmediata. ¿Okay? Por supuesto, siguiendo con el proceso. Hasta la fecha, son 70% en ventas de los condominios de Kindred Resorts. Y otro de los puntos importantes, este es un proyecto donde estamos generando 1.135 empleos. Entonces tenemos un superávit en la generación de empleos ya actualizada. Acá en la presentación tenemos más de 740 empleos ya creados para todos los inversores. El préstamo senior ya fue ejecutado, ya fue liquidado y la construcción vertical va en marcha bastante avanzada. Les puedo compartir fotos y drone del estatus del proyecto. Para terminar, el desglose de la estructura de capital, como les comenté anteriormente, es un proyecto que tiene un costo total de $300.5 millones. 45% se ha capitalizado a través de un préstamo senior de Romsen. El préstamo EB5 va a sustituir parcialmente ese crédito, lo va a reemplazar para mejorar los costos financieros del proyecto. Son $80 millones que está representado en 100 inversionistas EB5. Luego tenemos un 8% de capital preferente y un 9% de capital del desarrollador. Un 20% proviene de los depósitos de la compra de las propiedades durante la preventa y un punto importante es que 18% proviene de financiamiento del CPACE, el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Si avanzamos, vamos a tener acá unas fotos más actualizadas de cómo está el proyecto. Allí ustedes pueden apreciar que ya la torre este y la torre de hotel está casi por culminar y luego tenemos que está por llegar al tope del edificio, la torre oeste del proyecto de Kindred. Ya entraríamos entonces en fase de diseño interior y amoblamiento. Ahora, nosotros vamos a presentar también brevemente un segundo proyecto que tenemos en el estado de la Florida. Boynton Beach Multifamily en Florida es una comunidad 55 plus. El proyecto está en preconstrucción y cuenta con clasificación TEA urbano. Califica por el monto mínimo de inversión de $800.000, pero los tiempos de procesamiento están a partir de 24 meses. ¿Okay? Entonces, en este proyecto nos encontramos que está 45% capitalizado, al igual que el proyecto de Kindred en Keystone, Colorado, cuenta con carta de garantía de devolución de capital. Es un proyecto que tiene una locación A+.
Está ubicado a 14 minutos de la playa, en un área de alta revalorización. Un punto importante es que el capital en este proyecto se devuelve a los 3 años. Recuerda que la inversión EB5 se hace por un periodo de tiempo estipulado por contrato. En el caso de este proyecto en particular, usted invierte y a los 3 años recibe de nuevo el capital. Otro de los puntos importantes de este proyecto es que lo estamos desarrollando en el estado de la Florida, que es el destino número 1 para retirados en los Estados Unidos. Entonces, hay una fuerte demanda en el desarrollo de este tipo de propiedades. El TA urbano brinda procesamientos de 24 meses en promedio de cara a la aprobación de la Green Card ante el USCIS. Cuenta con garantía de reembolso y aprobación de la I-526E. En este proyecto entra el inversionista como prestamista, que es una figura de bajo riesgo. Y otro de los puntos más importantes, una de las fortalezas de este proyecto, es que está siendo desarrollado por Colter Group, que es la constructora más grande del sureste de los Estados Unidos. Ha venido desarrollando proyectos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia y Florida desde 1997. Ya son 24 billones en desarrollos bajo gestión, con un track record impecable, tanto en los desarrollos de cada una de las propiedades, nunca ha fallado en desarrollar ninguno de sus proyectos, tampoco en pagar ninguno de sus préstamos y con un track record de devolución de capital a los inversionistas EB5. Y acá le presentamos algunos de los renders desde la vista exterior hacia el sudeste. Luego tenemos otros renders. Les podemos enviar mayor información. Realmente la invitación es que ustedes, antes de tomar la decisión sobre en qué proyecto invertir, puedan sentarse con un abogado de inmigración, puedan reunirse, exponerles su caso, ver si realmente ustedes califican para que usted y su familia obtengan residencia permanente en Estados Unidos y luego pues poder avanzar en una aplicación, pero con toda la certeza de que sí califican para obtener la Green Card antes de hacer la inversión, que digamos que es una ventaja importante que tenemos con la visa EB5, ¿no? Porque hay otros visados donde hay que invertir primero para poder saber si aplica o no aplica o si le van a rechazar. En el caso de la visa EB5, usted primero va a iniciar con el abogado para lograr esta precalificación antes de hacer la inversión en el proyecto. Excelente. Gracias, Mónica. Y bueno, muchísimas gracias, Roberto, por atender a este webinar, por la información compartida con nosotros y con nuestra audiencia. Bueno, esperamos entonces vernos pronto. Y gracias a ti, Mónica, también por presentarnos a todos los proyectos que en este momento están disponibles para inversionistas EB5. Muchas gracias y buen día. A todos por asistir. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego.